¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este muy bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario de certificación del examen MO 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. Vamos a ver de qué trata el siguiente tema. De hecho, ya estamos en el siguiente módulo, que es crear fórmulas avanzadas y macros, que este abarca entre el 30 y el 35% del examen de certificación. El subtema es realizar operaciones lógicas en fórmulas y el subtema es realizar operaciones lógicas mediante el uso de funciones anidadas incluidas, como es la función sí, sí, conjunto, cambiar, sumar sí, promedio sí, función, contar sí, sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, contar sí conjunto, max sí conjunto, min sí conjunto, función y función no, y usar la función sí con las funciones y, o y no. Entonces vamos a ver de qué trata la función sí. Vamos al portal de Microsoft como tal y nos dice sí, función sí. La función sí es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. Bueno, en este caso puede ser espera un resultado que sea un valor de verdadero o de falso. Eh, por esto, una instrucción sí puede tener dos resultados. El primer resultado es si la comparación es verdadera, y el segundo si la comparación es falsa. En este caso, pudiera ser que no haga una comparación únicamente que el resultado sea verdadero o falso. Por ejemplo, igual, si C2 es igual a sí, 1, 2. Dice, si C2 igual a sí, entonces devolver un 1. En caso contrario, devolver un 2. Aquí viene un video de cómo se ocupa. Viene la sintaxis de la función. Nos dice, use la función sí, una de las funciones lógicas para devolver un valor si una condición es verdadera o falsa. En este caso, funciones lógicas esperan un valor de verdadero o falso. Verdadero o falso. Y aquí ven pues todas las funciones lógicas con las que cuenta Excel como tal. Dice, sí, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Por ejemplo, si A2 mayor a B2, presupuesto excedido. De lo contrario, correcto. Si A2 igual a B2, B4 menos A4. De lo contrario, cadena de texto vacía. Nombre del argumento y la descripción. Prueba lógica es obligatorio o requerido el valor que quiere probar. Valor si verdadero, requerido el valor que desea devuelto sea si el resultado de prueba lógica es verdadero. Y valor si falso es opcional, el valor de que desea devuelto si el resultado de prueba lógica es falso. Ejemplos sencillos de sí, viene, si C2 es igual a sí, entonces 1, de lo contrario es un 2. Aquí dice aquí igual sí, si C2 igual a sí, entonces 1, de lo contrario 2. En el ejemplo anterior, la celda de 2 dice, si C2 es igual a sí, entonces devolver un 1. En caso contrario, devolver un 2. Y el segundo ejercicio dice, si C2 es igual a 1, entonces escribir un sí, de lo contrario un no. En este ejemplo, la fórmula de C2 dice, si C2 es igual a 1, entonces devolver sí. En caso contrario, devolver no. Com- Como puede ver, la función sí se puede usar para evaluar texto o valores. También se puede usar para evaluar errores. No está limitado exclusivamente a comprobar si un elemento es igual a otro y devolver un único resultado. También puede usar operadores matemáticos y realizar cálculos adicionales según sus criterios. También se pueden anidar varias funciones sí para realizar varias comparaciones. Entonces, estos dos ejemplos vamos a verlos primeramente. Acá ya me traje yo el recorte de pantalla y acá va a comparar si dice sí. Únicamente va a comparar si dice sí. Nosotros vamos a crear aquí una validación de datos. Estamos en la ficha datos, validación de datos. Le vamos a hacer una lista. Y en esta lista no lo vamos a hacer referencia a una celda. Únicamente vamos a poner las dos palabras sí, separadas con una coma, no, aceptar. Y en este momento nosotros ya tenemos nuestra validación de datos que podemos seleccionar ya sea sí o no. La comparación dice, si el valor que está en la celda C2 es igual a sí, lo puedo escribir, lo pongo entre comillas, esta es una forma o la otra. Cuando nosotros tenemos un texto que queremos comparar o queremos capturarlo en una fórmula, si ya lo tenemos, podemos seleccionar esa celda, luego damos doble clic sobre ella y presionamos F9 y ya nos trae el texto como tal, entonces ya no tendríamos error de captura. Coma, valor si verdadero dice que va a escribir un 1, valor si falso va a escribir un 2. Cerramos paréntesis y en este caso como C2, vamos a ver qué hace. Prueba lógica, C2 es igual a sí, verdadero. Entonces, ¿qué hace? Valor si verdadero, 1. Valor si falso, pondría un 2. En este caso pone un 1 porque sí es igual. ¿Qué pasa si ponemos un no? Nos pondría un 2. ¿Vale? En caso contrario, es el valor de
de C2 es igual a sí, falso. Entonces, ¿qué pone? Valor sí falso. Perfecto. El siguiente ejemplo nos decía, de hecho aquí podemos copiar la validación de datos. No sé, control V, y vamos a seleccionar, sí, bueno, en este caso nos pide un 1. Aquí, para editar la validación de datos, vamos a validación de datos, y dice sí y no, voy a poner un 1, un 2. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque como está muy limitada las opciones, no tiene caso que nosotros ocupemos un rango de celdas en nuestra hoja. Si se dan cuenta, aquí no me lo actualizó en automático, pero si yo le doy clic aquí, ya me toma los datos correctos. Entonces aquí va a ser la comparación. Dice, sí, el valor que está en C2 es igual a 1, me vas a escribir, sí, como es un texto va entre comillas. Si no es igual a 1, me vas a escribir, no. Cierro comillas, cierro paréntesis, y en este caso el valor de C2 es igual a 1, entonces me pone sí. ¿Qué pasa? En caso contrario, no. ¿Vale? Vamos al siguiente ejemplo. Eh, Aquí está el ejemplo. Dice, si C2 mayor a B2, presupuesto excedido. En caso contrario, dentro del presupuesto. En el ejemplo anterior, la función en D2 dice, si C2 es mayor que B2, devolver presupuesto excedido. De lo contrario, devolver dentro del presupuesto. Y aquí viene la fórmula como tal. Entonces, vamos a regresarnos a nuestro queridísimo Excel, al siguiente ejemplo. Y aquí en el estado va a preguntar, si el valor de C2 es mayor al valor que tiene B2, me vas a escribir por encima del presupuesto, por encima del presupuesto. Caso contrario, voy a seleccionar este texto y a lo mejor lo voy a pegar y aquí voy a poner entre comillas y voy a poner dentro del presupuesto y se cierra el paréntesis en automático. Voy a copiar la fórmula y aquí qué es lo que está haciendo, vamos a ver. Prueba lógica. Me regresa un resultado de verdadero. El valor de C2 es mayor a B2. Es verdadero. Entonces, ¿qué hace? Me entregas el valor sí verdadero por encima del presupuesto. Luego, el siguiente que me da el caso contrario me dice, prueba lógica. El valor de C3 es mayor a B3. Falso. Entonces, ¿qué hace? Me muestra el valor de sí falso, que en este caso es dentro del presupuesto. ¿Sale? Y así se va para cada uno de ellos. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que nos dice, igual si C2 mayor a B2, entonces C2 menos B2. Caso contrario, un 0. En la ilustración anterior, en lugar de devolver un resultado de texto, vamos a devolver un cálculo matemático. La fórmula en E2 dice lo siguiente. Si la cantidad real es esta de aquí, es mayor que la presupuestada, que es esta de acá, el 800, resta la cantidad presupuestada de la cantidad real. En caso contrario, no devuelva nada. Bueno, en este caso no le está diciendo que no devuelva nada, le está diciendo que devuelva un 0. Aquí es un tema probablemente de traducción, tal vez, porque sí le está diciendo que devuelva un 0. Entonces acá, vamos a ver, ejemplo 4. Aquí nos dice que si el valor que está en C2 es mayor al valor que está en B2, va a regresar una resta que va a ser C2 menos B2. Caso contrario, regrésame un 0. Damos Enter y en este momento nosotros copiamos la fórmula y aquí vamos a ver qué es lo que está haciendo. Dice prueba lógica C, ¿el valor de C2 es mayor a B2? Verdadero. Caso si verdadero, hace la resta del valor de C2 menos B2, da 121.58. El siguiente caso, ¿qué nos dice? Prueba lógica. ¿El valor de C3 es mayor a B3? Falso. Entonces, ¿qué nos regresa como resultado? Un valor si falso, un 0. No es que no regrese nada, le estamos diciendo que regrese un 0. Vamos al siguiente ejemplo. Y acá nos dice, si E7 es igual a sí, entonces F5 por 0.0825. Caso contrario, 0. Dice, en este ejemplo, la fórmula en F7 dice lo siguiente. Si E7 es igual a sí, calcula la cantidad total con F5 por 8.25%. En caso contrario, no hay ningún impuesto sobre la venta, por lo que se devuelve un 0.
Aquí sí está correctamente, se devuelve un 0. Nota, si va a usar texto en fórmulas, tendrá que escribir el texto entre comillas, por ejemplo, entre comillas texto, cierro comillas, la única excepción es el uso de verdadero o falso, que Excel entiende de forma automática. Bueno, aquí vienen algunos problemas comunes que se presentan. Vamos a hacer primero el ejercicio y nos vamos a pasar acá, al siguiente ejercicio. Entonces aquí dice que la fórmula va a decir lo siguiente. Si el valor que está en E7 es igual, aquí lo voy a escribir directo, se puede hacer, como les decía, de las dos formas. Si es igual a C, lo que vas a hacer es multiplicar el valor de F5, que es este de aquí, por, y nos está poniendo un valor fijo dentro de la fórmula. Esto no se recomienda que este valor del 0.0825 esté referenciado en una celda por si tenemos que hacer un cambio, no tengamos que estar haciendo el cambio en cada celda. Por ejemplo, si este cálculo lo hacemos en 10,000 celdas, tendríamos que cambiar a las 10,000 celdas este valor. Si lo hacemos con referencia a una celda, únicamente hacemos el cambio en una sola celda y se ejecuta en automático. Ahorita vamos a ver cómo se realiza. Dice, en caso contrario, ¿qué haces? No me hagas, me escribes un 0, ¿vale? Entonces, como aquí dice que sí, aquí yo ya tengo una validación de datos. ¿Qué pasa si yo le digo que no? Entonces, no realiza ninguna operación, me coloca un 0 y acá, pues, ya viene una fórmula que hace la suma precisamente del subtotal con el impuesto en caso de que aplique. Por ejemplo, aquí le podemos ir. Pero, por ejemplo, otra forma, aquí pusimos 0.825. Aquí podríamos haber puesto el 8.25% y es exactamente lo mismo. Pero lo que yo les decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí vamos a hacer una validación de datos y en este caso vamos a ponerle 5%, 10% y vamos a arrastrar y tenemos estos impuestos como tal. Vamos a ponerle que tengan dos. Bueno, en este caso, como no tenemos decimales, vamos a quitárselos, vamos a dejarlos tal cual y vamos a hacer una validación de datos en esta parte, en esta celda. De hecho, la voy a marcar aquí con el contorno y aquí le vamos a decir datos, validación de datos. Vamos a decirle que es una lista. En este caso, como son ya más datos, se recomienda, pues entonces sí, ya poderlos ingresar de esta forma, aceptar. Entonces nosotros aquí ya vamos a tener los diferentes impuestos como tal. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un cambio para cada uno de ellos? Entonces, en lugar de tener el 8.25% escrito en duro acá, hacemos referencia a esta celda y damos clic en damos enter, perdón. Entonces, en este momento, nosotros acá ya tenemos una validación de datos como tal. Aquí está el 5%. A lo mejor aquí lo único que podemos hacer es darle un formato de porcentaje. A ver, el 25%, el 5%, el 25%, el 30%. Entonces, con ello nosotros ya estamos haciendo aquí el cálculo sin tener que estar nosotros cambiando manualmente cada una de las cifras y el cálculo se hace en automático. Entonces ya no dependemos de que esté un dato duro en nuestra fórmula como tal. ¿Sale? Entonces, es una forma muy sencilla de utilizar la función sí. Posteriormente vamos a ver la forma en la que se crean los sí con sí anidados y cómo se trabajan. Entonces, con esto damos por terminado perdón. Dije, perdón, dice Mejado. Dice, bueno, decía, cuando hacía una travesura, pero lo castigaban y le decían, pero dije, perdón. Pero bueno, en los problemas comunes nos dice, problema que ha fallado, 0 en la celda. No había argumento para valor si verdadero ni para valor si falso.
Para que se devuelva un valor correcto, agregue texto de argumento a los dos argumentos, o agregue verdadero o falso al argumento. Nombre en la celda. Normalmente esto significa que la fórmula se ha escrito mal. ¿Necesita más ayuda? Bueno, vamos a ver estos problemas comunes. Por ejemplo, dice que si no existe, valor, si verdadero o si falso, ¿vale? Entonces, vamos a copiar esta fórmula como tal y la voy a pegar aquí. Que como eso, lo copié directo de la barra de fórmulas, va a ejecutar exactamente el mismo resultado. Bueno, pero en este caso, vamos a ver. Ok, aquí E7 es igual a 100, entonces F5 por G2. Ok, esta fórmula no era la de acá. Es esta de acá, control C. Y aquí ponemos control V y me va a dar exactamente lo mismo. De hecho, aquí puedo copiar el formato en inicio, copiar formato y se lo ponemos acá. Entonces nos dice, ¿qué pasa si nosotros no ponemos un valor si verdadero? Por ejemplo, aquí voy a quitar el valor si verdadero. Lo voy a omitir. Lo que nos decía, si no pusimos nada en el valor si verdadero, me va a regresar un 0. ¿Sale? En este caso, la prueba lógica dice que es verdadero, valor si verdadero. Si se dan cuenta, yo no puse nada en el valor si verdadero, por eso es que me regresa un valor de 0. Ahora, vamos a dar control Z y ahora no voy a poner el valor si falso. Enter. Entonces aquí, si yo cambio esto a no, como yo no puse ningún valor en el valor de falso, en este caso me pone un falso, que me debería de poner, bueno, en este caso yo pongo aquí como no lo incluí, tengo que poner una coma, doy enter y me da un 0. Si se dieron cuenta, cuando yo lo omití, que este es opcional, si yo lo omito, en este caso, aquí sí estoy omitiendo, no lo estoy poniendo, entonces por eso es que me regresa falso. Vamos a ver qué está haciendo. Prueba lógica. El valor de 7 es igual a sí, falso. Entonces, ¿qué hago? No tengo, no tengo el valor si falso. No lo puse, no lo agregué, entonces me regresa como valor falso. ¿Qué pasa si yo únicamente le pongo aquí? ¿Sabes qué? Sí quiero ocupar el valor si falso, pero no voy a poner nada. Doy enter, me pone un 0. ¿Sale? Es de lo que se refiere la parte de si hay problemas y la otra dice que si el nombre está escrito mal, entonces acá cómo es que está escrita mal. Por ejemplo, si yo pongo acá, en vez de decir sí, le pongo yes, me regresa el error nombre que me dice que precisamente que significa que la fórmula se ha escrito mal. ¿Vale? Entonces aquí ya lo único que hacemos es corregir la fórmula y le ponemos sí, enter. ¿Vale? Y acá cambiamos este valor así y perfecto. ¿Sale? Con esto damos por terminado el tema de la función sí, que más adelante lo vamos a ver con las funciones anidadas sí y con las funciones y o y no anidadas. Espero les sirva mucho este video. Nos vemos en el siguiente y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.